Es muy importante difundir y entender bien lo que acaba de hacer Pedro Sánchez, porque van a empezar a manipular con esto desde ya. Y es que la tragedia de la Dana en Valencia ha destrozado la vida de miles de personas, de miles de familias, pero resulta que después de todo puede llegar a haber una persona que sí salga tremendamente beneficiada de esta desgracia. Y sí, me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tenía un problema enorme, un problema político que le estaba situando contra las cuerdas, que no sabía cómo salir de él. Y bueno, parece que ha decidido que utilizar a las víctimas de Valencia era un buen medio para llegar a su fin. Todo comienza cuando hoy Pedro Sánchez ha anunciado las ayudas que va a dar el gobierno central a los afectados por la Dana en Valencia. En principio, la mayor crítica que podríamos llegar a tener de una declaración así, pues es decir, mira, nos parece que Pedro Sánchez está dando demasiado poco dinero o demasiada poca ayuda para lo que necesitarían esas familias para poder recuperarse. Pero no. Al final, la mayor crítica no va a ser esa, sino otra, muchísimo más grave. Escuchad. Plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana, con 3 fases claramente definidas que durará el tiempo. Bien, aquí vemos cómo está diciendo que va a darle ayuda, que va a darle dinero. Aquí podemos ver 10.600 millones de euros, etcétera, etcétera. Pero lo importante llega en este momento, cuando, curiosamente, esto no lo resalta en su Twitter. ¿Por qué será, Pedro? ¿Por qué esto no lo resaltas? Y es que nos acabamos de enterar que esa ayuda a las víctimas de la Dana va a estar condicionada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Escuchad. Por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta Dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. Y efectivamente pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Si España sigue viva, lo cual no está demasiado claro, después del gobierno y el desastre de Pedro Sánchez, su gestión se va a estudiar y analizar en los libros de historia como lo peor que le ha pasado a España. Y en fin, con un análisis de la figura de Pedro Sánchez que mejor no lo digo porque si no me cierran el canal. Pero lo que está haciendo aquí es que, para resumirlo para quien no estuviese al tanto de la política española, Pedro Sánchez lleva con un problemón enorme. Porque una cosa básica para cualquier gobierno es aprobar unos presupuestos generales del Estado, que es lo que le va a permitir tener dinero para luego ponerlo en aquello donde crea que se necesita. Bueno, el problema es que esos presupuestos necesitan una mayoría de votos con la que Pedro Sánchez no contaba. Y no contaba principalmente porque se le han ido yendo apoyos en su gobierno Frankenstein. Por ejemplo, los podemitas de Irene Montero o los independentistas de Carles Puigdemont. Sin el apoyo de esto, resulta que Pedro Sánchez ya no podía aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Significa esto que el gobierno de Sánchez fuese a caer inmediatamente si no logra sacar unos presupuestos? No, hay que informar bien, esto no significaba la caída inmediata de Pedro Sánchez. Pedro lo que haría es prorrogar hasta el infinito los presupuestos generales anteriores, pero era una clara muestra de debilidad de su gobierno. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo explicó hace ya 7 meses las consecuencias de esto. Una prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2023. ¿Y cuáles son las implicaciones económicas y políticas de no contar con unos nuevos presupuestos generales del Estado para este ejercicio, para 2024?
En primer lugar, que el Gobierno de España pierde margen de maniobra. Si quiere aprobar nuevas partidas de gasto o nuevos impuestos, tendrá que hacerlo tramitando un proyecto de ley específico para cada caso. Una especie, si lo queremos, de mini presupuestos o de capítulos o de apéndices de los actuales presupuestos. Y todos ellos deberán ser aprobados, convalidados por las Cortes. El problema, claro, es que cada votación para este gobierno es una tortura, dado que no cuenta con una mayoría parlamentaria asentada. De tal manera que el hecho de no aprobarle todas sus cuentas, todos sus números de una vez, supone prolongar su agonía parlamentaria y, en muchos casos, que varias de estas medidas que querían ser aprobadas para este año 2024 no terminen aprobándose. Es decir, en resumen, para que quede muy claro, y por favor difundid esto, no este vídeo, sino la noticia en sí y la estrategia que acaba de hacer Pedro Sánchez con este tema. Pedro Sánchez tenía un problema, no conseguía aprobar los presupuestos porque había perdido los apoyos de algunos de sus socios en los últimos años, principalmente podemitas e independentistas, y lo que ha hecho ha sido utilizar a las víctimas de Valencia para decir, mira, voy a meter las ayudas que le voy a dar a Valencia dentro de los presupuestos generales del Estado. Y así, si el Partido Popular, Vox y toda la oposición y todos los diputados de España quieren realmente que llegue ayuda a Valencia, van a tener que pasar por el aro, arrodillarse y votar mis presupuestos generales. Es decir, está obligando al resto de partidos a aprobar el plan de Sánchez a cambio de que Sánchez le dé algunas migajas a la Comunidad Valenciana. Es decir, un chantaje, un matonismo en toda regla. Pedro Sánchez está demostrando aquí una cuestión de prioridades. Le importa mucho más su propio trasero, salvar su futuro político y aprobar sus presupuestos que lo que le pase a las víctimas de Valencia. Porque, obviamente, lo que debería haber hecho un gobierno medianamente responsable es haber tratado este asunto tan grave como un tema aparte. Haber puesto aparte las ayudas a la Comunidad Valenciana y ahí todos los partidos se pondrían de acuerdo y no habría debate, no habría polémica. Pero claro, si hiciese eso, si actuase como una persona medianamente normal por una vez en su vida, Pedro Sánchez seguiría con el gravísimo problema de no conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado. Y esto no me lo estoy inventando yo ahora, podéis buscar información de hace tiempo. ¿Qué es lo que escribían los periódicos, incluso los más afines al gobierno, hace unas semanas o incluso hace unos meses? Esto, por ejemplo, es de El País. La carrera de obstáculos que le queda por delante al gobierno para aprobar los presupuestos. El gobierno ya admite en privado problemas para aprobar los presupuestos. Ojo a esto, las 10 veces que Sánchez pidió elecciones a Rajoy porque no tenía presupuestos. Y es que, como he dicho antes, que no tengas unos presupuestos generales, que no puedas aprobar unos nuevos presupuestos generales, no implica automáticamente que tu gobierno caiga, pero sí da todas las señales de que es lo que debería hacer, porque muestra que no tienes el poder suficiente para seguir gobernando. Así que Pedro Sánchez ha pasado unos días de reflexión, ya que ha tenido tiempo libre de no ayudar a los valencianos, y ha decidido que utilizar la tragedia de Valencia para sus propios intereses partidistas, para sus fines políticos, era lo mejor que podía hacer. Claro, es muy importante difundir toda esta historia y contar lo que está haciendo Pedro Sánchez, porque la estrategia va a ser la siguiente. Pedro Sánchez va a meter esto dentro de los presupuestos generales del Estado él no, todos los medios de manipulación van a decir, claro, el Partido Popular, o los titulares van a ser algo así, Partido Popular y Vox se niegan a conceder ayudas a la Comunidad Valenciana, o Partido Popular y Vox no apoyan dar más ayuda a los afectados por la Dana en Valencia. Ese van a ser el tipo de titulares y ese va a ser el relato político que se va a instaurar en España en las próximas semanas. Por cierto, Pedro Sánchez justifica que el gobierno no asume la gestión de la Dana porque sería restar eficacia. Vivimos en un país descentralizado, nos dice el señor Pedro Sánchez. Claro, algo que debe ser nuevo porque cuando ocurrió lo de la pandemia, Pedro Sánchez no tuvo ningún problema en quitar
la gestión a la Comunidad de Madrid y a otorgársela a él mismo, otorgársela al gobierno central. Debe ser que en el año 2020 España no era un país descentralizado. En realidad, cualquiera con más de 2 neuronas en activo sabe que Pedro Sánchez no declara el estado de alarma y asume la responsabilidad de lo que está pasando en Valencia, porque no le da la gana de comerse el marrón de lo que allí está sucediendo. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.